Durante mi infancia fui una joven frágil, habituada a la debilidad y familiarizada con la enfermedad. Aprendí de mi madre que estar enferma era común, que llenar mis días con galletas era la opción adecuada y que evitar el ejercicio era lo más sensato. Durante años, en mi adolescencia, me encontré estancada en una rutina poco saludable. Quizá te sientes reflejado, o quizá en estas palabras leas la descripción de alguien más. Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. Un día, como un rayo de luz en la oscuridad, encontré un amuleto con una cruz. Lo sostuve como mi salvación. Era débil y cada vez que me embargaba una emoción atascada, no sabía cómo liberarme de ella. Simplemente me enfermaba. Mi respiración se aceleraba, las taquicardias me atrapaban y terminaba postrada en la cama, una y otra vez. Lo curioso era que mi madre me consolaba. Claro, como cualquier madre. Por un instante me sentía amada, así que inconscientemente asociaba la enfermedad con un consuelo de mi madre. Pero, ¿por qué quería ser vista así? Esa imagen de la niña enfermiza me persiguió. Era conocida por todos de esa manera. Aunque lidiaba con complejos, seguía buscando afecto, de la única manera que conocía, enfermándome. En un intento por escapar de la realidad, compartía chucherías con mi primo. Con el tiempo, desarrollé inseguridades profundas. Mi identidad quedó definida por lástima ajena. ¿Cómo podía ser esa la imagen que proyectaba? Los patrones de conducta nos condicionan desde niños. En la niñez no tenemos la capacidad de comprender plenamente. Estamos apenas comenzando a desarrollar nuestro cerebro, pero cuando finalmente nos damos cuenta, ya están arraigados en nosotros, como un virus maligno que distorsiona nuestra percepción. Mis problemas alimenticios también emergieron. Odiaba la comida, una relación arraigada desde mi infancia. Mi madre nunca me mostró la plenitud de un platillo, ni me enseñó a apreciar la comida. Esa debilidad dejó cicatrices invisibles, pero poderosas. Un día, simplemente perdí mi amuleto. Con ello, la única constante que tenía. Visitamos a un cardiólogo y luego a un nutriólogo. Y sorprendentemente, no había nada realmente mal en mí. Durante 2 meses, las pastillas llenaron mi vida, pero no fue eso lo que me sanó. Fue el entendimiento profundo de mí misma lo que me rescató. Ahí fue cuando me di cuenta de que me merecía más que una imagen frágil. Merecía aprender a cuidarme, a amar mi cuerpo y nutrir mi mente. Hoy, miro atrás y veo una transformación. Desde una niñez envuelta en debilidad hasta una adolescencia de autodescubrimiento. Ahora soy más grande, pero sé que merezco plenitud. Aunque los recuerdos de esa niña enfermiza me persiguen, soy una guerrera que enfrentó sus demonios internos y te invito a ti a que encuentres a esos demonios y los sumerjas. Mi historia es un testimonio de esta resiliencia y del autodescubrimiento, de que puedes cambiar mientras camines hacia una autenticidad y mientras te percates de esos demonios interiores que todos llevamos. Espero este video te haya sido de utilidad. Suscríbete y dale like. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.